Dios, pues gracias por este culto de adoración que nos permites tener. Señor, pues estamos aquí ante tu palabra. Ya hemos gozado de ella, Señor, ya la hemos cantado, la hemos orado y leído, pero tú has establecido que tu palabra se exponga, Señor, con más profundidad, se explique y se aplique al corazón. Te pedimos que pues este medio, Señor, que tú has instituido, tenga su fruto. Tú has establecido que tu palabra sea predicada para salvar a personas que no han creído, Señor. Y sabemos que aquí entre nosotros hay personas que aún no han confiado en Jesús. Y te pedimos que este texto de esta mañana los lleve a creer, a descansar en Cristo para salvación. Y sabemos que todos los creyentes que estamos reunidos hoy aquí tenemos mucho que crecer, mucho que arrepentirnos, mucho que madurar, y rogamos que este sermón de este pasaje sea usado para eso, para que podamos crecer en Cristo, para que permanezcamos más en Él y demos más fruto. Ambas tareas son imposibles para todos nosotros, así que por eso estamos orando, para que tú, Dios, te compadezcas de nosotros y uses tu palabra para lo que la has dado. Rogamos mucho que me ayudes a ser fiel a lo que el pasaje dice, me ayudes a aplicar tu palabra, a explicarla y que pueda ser entendible para todos nosotros y, y pues que todos podamos hoy ser receptores de tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, y nuestro sermón de hoy va a abarcar del versículo 1 al 5. Cuando lo tengamos nos podemos poner de pie. Primera de Juan 5, versículos 1 al 5. La palabra del Señor dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues esto es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto es palabra de Dios. Amén. Podemos sentarnos. Bueno, hermanos, poco a poco hemos ido avanzando en esta carta de Juan y llegamos hoy al último capítulo de la carta. Sabemos que los números de los capítulos, los versículos no son inspirados, se añadieron después justo para facilitar el ubicar escritura, pero en este caso creo que está muy bien colocado aquí el número 5 del capítulo, porque a partir de este versículo Juan ya va a empezar a cerrar su carta, ¿verdad? Ya va hacia la conclusión. Y es curioso que Juan, para cerrar su carta, lo que hace es hacer un énfasis muy marcado en el tema de la fe. Juan, ya hemos dicho que como apóstol y también como pastor, está fungiendo como alguien que consuela, que anima, que fortalece a los creyentes que han sido sacudidos en la seguridad de su salvación. Y ya ha estado usando varias formas para tratar de fortalecer a los creyentes,
formas que de hecho en nuestra confesión están bien esquematizadas, es decir, a través del Evangelio, a través de las evidencias de la salvación y el testimonio del Espíritu. Pero ahora, para cerrar el capítulo, Juan va a hacer mucho énfasis en la fe en Cristo, en la fe en el Evangelio para cerrar. No quiere decir que no mencione los demás, solo que va a cargar su carta con el tema de creer en Cristo para terminar. Y sabemos esto porque del capítulo 1 al 4, el verbo creer, Juan lo usa 9 veces, pero aquí en el capítulo, tan solo el capítulo 5, aparece 12 veces. Y de hecho Juan nunca usa la palabra fe, sino siempre usa el término creer. Y la única vez en todo su evangelio y en las cartas que Juan usa la palabra fe es justo aquí. Y al decir nuestra fe. Y por eso el sermón lleva este título. Y lo que tenemos aquí al introducirnos a toda esta última sección de la carta que trata de la fe en Cristo o de nuestra fe, lo que hace Juan es darnos 5 verdades importantes acerca de nuestra fe. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a hablar en primer lugar del objeto de nuestra fe, en segundo lugar del origen de nuestra fe, en tercer lugar del amor de nuestra fe, en cuarto lugar de la obediencia de nuestra fe y en quinto lugar la victoria de nuestra fe. Comencemos con el objeto de nuestra fe. Y para esto vamos a leer el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y brinquemos al versículo 5 que dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este verbo cree es una palabra que en su original griego que está detrás aquí significa descansar o confiar. Y sabemos que en nuestro idioma español es común hablar de descanso o de confianza. Nuestra cultura para X o Y cosas habla de creer, de confiar, de descansar. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que creer, confiar, descansar no tiene ningún sentido sin un objeto en el cual creer, confiar o descansar. O sea, la fe en sí misma no tiene en sí misma mucho peso, ¿verdad? Lo que importa es el objeto de la fe. ¿En quién se está confiando? ¿En quién se está descansando? ¿En quién se está reposando? Y por eso Juan aquí es muy enfático, porque no habla de la fe al aire o de creer al aire, sino como el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y al final del párrafo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Son 2 cosas las que Juan menciona como el objeto de la fe. Y la primera es que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías, que a su vez significa ungido. El ungido de los ungidos. Sabemos que este acto de ungir sucedía varias veces en el Antiguo Testamento para designar a alguien con un oficio especial, ya sea de profeta, de sacerdote o de rey. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es el Cristo, el ungido, porque Él es el profeta más grande, el rey más grande y el sacerdote mayor, el sumo sacerdote. Creer que Jesús es el Cristo es confiar en Él como nuestro profeta, sacerdote y rey. Como nuestro profeta, nosotros confiamos en Él como la revelación final de Dios, como en quien Dios ha revelado
plenamente quién es Él, ¿verdad? Porque de hecho Él es Dios, hombre. Como nuestro sacerdote, confiamos en Él como ese mediador, ese que está entre nosotros, ¿verdad? Y el Padre, ese que pone su vida por nosotros y paga por nuestros pecados, ¿verdad? Y que vence nuestros pecados y que se presenta ante el Padre y que el Padre lo recibe y lo acepta. Confiar en Él como nuestro sacerdote es descansar en que nuestra salvación solamente reside en Él y en lo que Él ha hecho y lo que Él hace al interceder por nosotros. Y como nuestro Rey, confiar en Él como nuestro Rey es confiar en aquel, ¿verdad?, que gobierna sobre nosotros, que nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos, ¿verdad?, sobre el pecado, el diablo y la muerte. Como aquel que como buen pastor no nos gobierna con tiranía, sino con ternura, compasión, con paciencia, con benignidad, y nos cuida, nos guarda, nos protege hasta el final. Entonces, todo eso es creer que Jesús es el Cristo, confiar en Él como nuestro profeta, sacerdote y Rey. Y ahora, creer que Jesús es el Hijo de Dios, como dice en versículo 5, tiene que ver con algo que hemos estado viendo mucho en el Evangelio de Juan. Esa frase o ese término Hijo de Dios, Juan lo usa de manera especial, a diferencia de los otros evangelistas, para hablar de Cristo como Dios el Hijo, como el Hijo eterno, ¿verdad?, de Dios, como el Hijo eternamente engendrado del Padre, que tiene la misma divinidad que el Padre, que no es inferior a Él, sino que es igual al Padre. Entonces, hemos visto ya, de hecho también en el Evangelio de Juan, que la fe salvífica no solamente es confiar en Cristo, ¿verdad?, como el Mesías prometido, sino va incluido ahí en la fe salvífica confiar en que ese Mesías es Dios, es decir, alguien que rechaza la deidad de Cristo, como ya lo hemos visto, no está confiando realmente en Él para salvación. Entonces, el objeto de la fe, de nuestra fe, como lo llama Juan aquí, es Cristo, es Jesús. Jesús como es presentado en el Evangelio, porque así es presentado Él en el Evangelio, como profeta, sacerdote y rey, como Dios y como hombre. Ese es el objeto de nuestra fe. Pasemos al punto 2, que es el origen de nuestra fe. Y para eso también vamos a leer el versículo 1. Vean cómo dice aquí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, aquí en el español quizás no es tan evidente a la primera lectura. Sin embargo, hay que hacer algunas aclaraciones del griego aquí importantes. El verbo cree, que ustedes ven allí en versículo 5, es en el griego un participio presente activo. ¿Qué significa eso? Es un verbo que denota una acción presente continua. O sea, Juan no está pensando en alguien que creyó una vez en Cristo, como un momento aislado de su vida, como una ocurrencia que pasó, sino como alguien que su vida se caracteriza por creer esta verdad. Como alguien que continuamente confía en Cristo, continuamente descansa en que Él es el Mesías. Ahora, y el verbo aquí es nacido. Esto es en el griego un indicativo perfecto pasivo. Eso es muy técnico, pero eso significa que es una acción pasada con efectos presentes y que es una acción que es recibida, no es efectuada, sino es recibida. Por eso es pasivo, ¿no? Ahora sí que como estamos en el mundial, no es lo mismo pegarle al balón que recibir un balonazo, ¿no? Entonces,
es nacido de Dios no significa nacer por uno mismo, sino recibir la capacidad de nacer de Dios. ¿Por qué dijo que aquí vemos el origen de nuestra fe? Porque Juan está diciendo aquí que todos los que creen que Jesús es el Cristo han nacido de Dios. La manera en cómo el griego está construido aquí no está diciendo que primero creemos y luego nacemos, sino está diciéndolo al revés. Lo que Juan está diciendo aquí en el texto griego es: primero recibimos la capacidad de nacer y luego entonces creemos que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cuál es el origen de la fe, de nuestra fe? El nuevo nacimiento, el nacimiento que Dios nos ha dado por gracia, el nacimiento que Dios nos da cuando nos salva, ¿verdad? El nacimiento del que vimos, de hecho, en Juan 3, ¿verdad? Que Cristo le dijo a Nicodemo que les es necesario nacer de nuevo. Vamos ahora al amor de nuestra fe, como punto número 3. Dice, y todo aquel que ama, versículo 1, perdón, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan aquí está ligando el tema de creer que Jesús es el Cristo con amar a aquel al que engendró y amar al que ha sido engendrado por él. Aquí el que engendró obviamente es Dios, y el que ha sido engendrado por él definitivamente son los hijos de Dios, los creyentes. Este tema no es nuevo en la carta, ya hemos visto varias veces el amor a Dios, el amor a los hermanos, pero lo que es interesante aquí es que Juan lo presenta en todo este bloque de nuestra fe. ¿Y qué relación tiene en la mente de Juan nuestra fe en que Jesús es el Cristo, con amar al que engendró, es decir, el Padre, y amar a los que han sido engendrados, los que creen? Bueno, si recuerdan en el capítulo 4 de Juan, de la carta de Juan, cuando vimos que Dios es amor, comentamos cosas un poco difíciles, un poco complejas de lo que significa que Dios es amor. Pero en resumen, dijimos que Dios es amor y que esto se ve en el hecho de que Él primeramente se ama a sí mismo en cuanto a la interrelación de sus personas. El Padre ama al Hijo, el Hijo al Padre, el Padre al Espíritu, el Espíritu al Padre y el Espíritu al Hijo y el Hijo al Espíritu, ¿no? Las tres personas han siempre sido en un amor perfecto, un amor glorioso. Cada una de las personas se da a la otra en este amor como el sumo bien. Amar por definición es dar, ¿verdad? Dar el mayor bien. Pero ¿qué mayor bien hay que Dios? Dios se ama a sí mismo en la interrelación de sus personas, dándose a sí mismo, ¿verdad? El Padre dándose al Hijo y disfrutando del Hijo, el Hijo dándose al Padre y disfrutando del Padre, y el Espíritu dándose al Padre y al Hijo y disfrutando de ellos. Claro, esto es lo más claro que puedo decirlo porque es muy difícil. Realmente no es comprensible para nosotros cómo funciona esto más que lo que nos es revelado en la Escritura. Pero la gran pregunta entonces es: ¿cómo es que nosotros, o qué tiene que ver la fe con el amor, ¿verdad? Para Juan. Bueno, vimos que Dios, ¿verdad? Dios ama de manera general, Dios se da a sí mismo a todos en su creación, su gracia común, ¿verdad? Su revelación general, porque todo en un sentido es un reflejo de Él.
y especialmente los humanos, que somos la imagen de Dios. Con todo y pecado, con todo y caída, hay deleites correctos en este mundo, hay belleza, hay verdad, ¿verdad? En medio del caos, en medio del pecado y la maldición y todo eso, todavía hay cosas verdaderas, buenas y bellas que son reflejo de Dios, y Dios en eso muestra su amor general. Pero vimos que hay un amor particular, un amor redentor, un amor especial, que ese sí no es dado a todos, sino ese es dado a los que se unen al Hijo por fe. Y es ahí donde la fe entra en la ecuación. La fe, hermanos, es justamente el vínculo por el cual podemos gozar nosotros del amor de Dios. Y en ese momento, en ese sermón de 1 de Juan 4, dijimos que el hombre, los hombres que Dios salva, no son introducidos, ¿verdad?, a la deidad, ¿verdad? Porque eso obviamente sería un problema total en la teología. El hombre no, en ningún momento, al gozar del amor de Dios, se introduce, por así decirlo, en esta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero sin embargo, Cristo sí habla en el Evangelio de Juan de que Dios nos ama con el mismo amor que ama al Hijo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos participar de este amor de Dios sin introducirnos, ¿verdad?, a la comunión de la Trinidad? Y la respuesta es la unión con Cristo. Somos unidos por Cristo, con Cristo por la fe, ¿verdad? Por la fe nos unimos al Hijo. El Hijo que es Dios, pero a la vez es hombre, y por eso nos podemos unir a Él. Y unidos a Él, en unión con Él, gozamos de este amor, ¿verdad?, de Dios ahora hacia nosotros. Y nos mantendremos perpetuamente en esta comunión de amor en Cristo. No sin Cristo, sino en Él, mediados en Él. Entonces, la fe y el amor tienen todo que ver, porque gozamos de este amor salvador de Dios por la fe. Porque por la fe estamos en Cristo y en Cristo recibimos todo el amor del Padre por el Hijo. Ahora ese amor es nuestro también, porque Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo en amor, ¿verdad? Pero aquí Juan no solo está hablando de este amor como algo que recibe el creyente, sino como algo que el creyente también, ¿verdad?, da, por así decirlo, a Dios, no porque Dios lo necesite, pero que el creyente responde al amor recibido. Nosotros le amamos a Él, como lo vimos, porque Él nos amó primero. Recibimos por fe en Cristo el amor de Dios, y entonces brota un amor hacia el que nos ha amado perfectamente. Un amor imperfecto de parte nuestra, pero aún así real y verdadero por el Dios que nos ha amado sin mancha y sin condición. Nos ha amado con total libertad y de su puro beneplácito. Pero ese amor que brota ahora al estar unidos a Cristo, no solo brota hacia Dios, sino como dice aquí, y todo aquel que ama al que engendró, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él. Porque no solo es una persona, no solo es un hombre el que es unido a Cristo, sino somos muchos que por la fe estamos en Él como su cuerpo. Él la cabeza, nosotros su cuerpo, Él el templo, nosotros las piedras vivas, Él la vid, nosotros los pámpanos, Él el esposo, nosotros la esposa, Él la cabeza, nosotros los miembros, etcétera. Todos unidos los creyentes en Cristo. Y por lo tanto este amor brota hacia Dios y brota uno al otro en la comunión de los creyentes. Por eso dice, todo aquel que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado
por Él. Pero todo esto sucede justamente por la fe, porque todos los creyentes por la fe estamos unidos al mismo Cristo y gozamos del mismo amor del Padre, y por lo tanto en todos empieza a fluir ese amor interrelacional entre nosotros como miembros de Cristo. Así que ese es el amor de nuestra fe. Vamos ahora a la obediencia de nuestra fe como cuarto punto. Dice el versículo 2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Junto con este tema del amor, ¿verdad?, del amor de Dios que ahora gozamos por la fe en Cristo, Juan pone aquí el tema de los mandamientos de Dios y de qué es lo que pasa con el creyente, ¿verdad?, con el que cree en Cristo en cuanto al tema de los mandamientos. Y la verdad es que Juan lo expresa de una manera que es impactante, porque él dice en el versículo 3 que para aquellos que creen en Cristo, aquellos a quienes Dios ama, aquellos que aman a Dios y a los hermanos, los mandamientos de Dios no les son gravosos. Ahora yo les quiero compartir que la primera vez que esto me saltó al leer, para mí fue muy complicado porque dije, ¿cómo que los mandamientos de Dios no son gravosos? Porque honestamente, hermanos, en ese entonces y aún ahora, la verdad es que para mí la vida cristiana no ha sido fácil, ¿no? Seguir al Señor no ha sido sencillo para mí, ha sido complejo. ¿Ha habido deleites? Claro que sí, pero ha habido tiempos muy oscuros y muy difíciles, y particularmente tiempos donde obedecer a Dios ha sido difícil, bastante difícil. Entonces, tenemos que aclarar aquí que Juan no está diciendo que para el creyente la vida cristiana sea pan comido, ¿verdad? Juan no está diciendo eso aquí. El tema el que Juan está hablando en este pasaje es la fe en Cristo. Y cuando vemos este texto con esos lentes, entendiendo que ese es el punto central del texto, la fe que es nuestra ahora en Cristo, podemos entonces entender un poco más de a qué se refiere Juan con que los mandamientos de Dios no son gravosos para el creyente. Y en esto nos ayuda mucho la teología del pacto, porque si nos remontamos hasta el inicio, hasta el Edén, donde el hombre estaba en un pacto de obras con Dios, ¿verdad? El hombre estaba ahí en el huerto, gozando de Dios, gozando de este amor general de Dios, de esta revelación general, ¿verdad?, de esta gracia común en el huerto. Vemos que la mecánica, ¿verdad?, entre el hombre y la ley de Dios era distinta a como es hecho en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque bueno, mientras el hombre siempre ha estado obligado a obedecer a Dios por el hecho de ser criatura, Dios hizo un pacto con el hombre en el huerto donde la salvación dependía de su obediencia. O sea, Adán, cuando es creado y luego recibe el pacto de obras, Adán sabía lo que Dios le dijo. Si él comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría, y si él no comía, viviría. Estaba él en una prueba, en un periodo de prueba en la cual su estado eterno dependía de su obrar. Lamentablemente, con todas las facilidades, puesto que no había pecado en él y puesto que había deleites por todas partes, con todo eso él pecó y él cayó.
y todos fuimos condenados en Él. Y ahora todos venimos al mundo por Adán, condenados y pecadores y culpables y corruptos de corazón. Pero en Cristo, cuando confiamos en Él, cuando somos pasados de las tinieblas a la luz, pasamos del pacto de obras al pacto de gracia en Cristo, donde ya no se nos dice que la salvación es dependiente de nuestras obras, sino en el pacto de gracia lo que se nos dice es que Cristo hizo todas las obras, Cristo ganó toda la salvación y lo único que se nos dice es que hay que recibirlo, que hay que tomarlo como un regalo, como un don de Dios, que nosotros no tenemos que contribuir en nada para salvarnos, no tenemos que añadir ninguna porción. Y como ustedes pueden ver, hay una total contradicción, por decirlo así, entre el pacto de obras y el pacto de gracia, que es el nuevo pacto. Son totalmente opuestos y distintos. Ambos forman parte del plan y la revelación de Dios, sí, pero en un pacto que es el de obras, la salvación es dada condicionalmente por las obras, y en otro la salvación es dada incondicionalmente por las obras de Cristo. Cuando nosotros vemos la perspectiva así, hermanos, creo que aclara un poco más por qué para el creyente los mandamientos no son gravosos. Porque tenemos que recordar que el creyente justamente es alguien que cree en Cristo, que cree que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Y lo que esto implica dentro de todo lo que vimos hace rato es la creencia, la fe, la confianza, el descanso en que justamente Él, como el último Adán, hizo todas las obras necesarias. Todas, absolutamente todas. La vida perfecta que yo debía vivir, Él la vivió. Todos los pecados que yo debía pagar, Él los pagó. Todo el pecado que yo no puedo vencer, Él lo venció. Y yo descanso en Él, confío en Él, y así es como soy unido a Cristo, ¿verdad? Entonces, si este es el creyente del que estamos hablando, el que confía en Cristo, el que descansa en Él, queda entonces más claro por qué los mandamientos para el que está en Cristo no son gravosos. Y es por esto, hermanos, porque nosotros los que estamos en Cristo, en el nuevo pacto, no vemos los mandamientos de Dios como medio para salvarnos, ¿verdad? Nuestra salvación no depende de nuestra obediencia a los mandamientos. Los mandamientos son vigentes, la ley de Dios está vigente porque la ley de Dios es reflejo del carácter justo de Dios. Sí, los 10 mandamientos siguen siendo vigentes para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no nos acercamos a esos mandamientos como lo que tenemos que hacer para ser salvos. Nos acercamos a esos mandamientos como lo que ahora podemos hacer porque ya somos salvos. Somos salvos al creer y solo al creer, solo al confiar. Y la obediencia brota después como un fruto de la salvación. Y en ese sentido es que ya no es gravosa. En ese sentido es que no es una carga pesada. Porque qué terrible, hermano, piénsalo así. Qué terrible sería vivir pensando que nuestra salvación depende de nuestra obediencia. Sería terrible, sería una gran carga, una gran piedra pesada que no podría ser soportada. Algunos la han intentado cargar, algunos lo han intentado conseguir, y quizá uno de los ejemplos más claros es Martín Lutero. La historia cuenta que Martín Lutero realmente se tomó en serio esto. Se tomó en serio el intentar salvarse por su obediencia. Y lo que Martín Lutero encontró es una carga pesada, terrible, que de hecho lo hacía, en sus propias palabras, aborrecer a veces a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué hay de deleitoso? ¿Qué hay de descanso? ¿Qué hay de paz en tener el alma
pendiendo de un hilo todo el tiempo, donde cualquier mal pensamiento, cualquier palabra fuera de lugar puede llevarnos al infierno. No hay paz, no hay descanso allí, no hay sosiego, no hay reposo. Pero en Cristo hay toda la paz, todo el sosiego, todo el reposo, porque sabemos que es imposible que nos perdamos. Nuestros pecados, aun como creyentes, no anulan la obra de Cristo, ¿verdad? Nuestras caídas, luchas, tentaciones y temores no afectan en nada la obediencia perfecta de Cristo y su pago en la cruz y su victoria sobre el pecado y su resurrección y su vida perpetua. Por lo tanto, nuestra relación como creyentes con los mandamientos en ese sentido no es gravosa. No es gravosa porque no es una relación en la que cualquier cosa que hagamos terminaríamos condenados, sino es, como nuestra confesión lo explica, una regla de vida ahora para nosotros. De hecho, es algo que vamos aprendiendo a amar, ¿verdad? Así como si tú vas en el carro, yo estoy seguro que tú no aborreces que haya límites en el camino, ¿verdad? Qué terrible sería andar en el carro sin ningún límite y chocando por todas partes y con desastres por todos lados. Lo que hay en las carreteras y en las calles, los señalamientos y los límites de la carretera, no es un enemigo para nosotros, nos marca el camino por donde ir. Y así es la ley de Dios para el creyente. No es un amo duro ahora, no es un capataz que nos maltrata, no es algo que nos roba el gozo, sino es lo que nos muestra la voluntad del Dios a quien amamos ahora. Y por lo tanto, en ese sentido no es gravosa. Ahora, en otro sentido es difícil, pero no es por culpa de la ley, sino es por culpa del pecado que aún mora en nosotros. El pecado que mora en el creyente aún sigue brotando pecado, deseos pecaminosos, y por eso hay una lucha y dificultad. Así que esa lucha y dificultad no nos lleve a pensar que este texto no es real en nosotros o en algún creyente. Lo que Juan se está refiriendo es cómo la fe salvífica transforma totalmente la manera en cómo nos relacionamos con Dios y sus mandamientos, que ya no son una carga, ya no son el requerimiento, ¿verdad?, para ser salvos, sino son ahora la manera en la que expresamos nuestro amor por Dios y en la que somos dirigidos para seguirlo y obedecerlo. Así que esa es la obediencia de la fe. Vamos ahora al quinto punto, que es la victoria de nuestra fe. Y vamos a leer aquí el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, en este punto del pasaje vamos a pasar más tiempo que en los otros, porque quizás es donde hay bastante densidad de argumento que Juan está diciendo aquí. Juan expresa la victoria de la fe en este texto, hablando de que el creyente ha vencido al mundo por la fe. Pero Juan no explica aquí a qué se refiere, qué significa esto. Y bueno, tenemos que tratar de conectar lo que él ha dicho en otras partes y tratar de ver qué es lo que está enseñando Juan. Si ustedes van conmigo aquí atrásito en la carta, primera de Juan 2, 15 al 17, es la otra parte de la carta donde Juan explica un poco más este tema del mundo. Y dice así: no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, quizás ya estamos acostumbrados a leer en la Biblia acerca del mundo, puede ser. O quizás si tú eres nuevo hoy aquí o no llevas mucho tiempo, se te haga raro que Juan hable de la victoria sobre el mundo y del mundo. Porque honestamente, cuando pensamos en el mundo, quizás nos viene la imagen del planeta Tierra, ¿verdad? Ahí en nuestra mente. Tenemos que decir que para Juan el mundo, cuando él usa esta palabra, no se refiere al planeta Tierra, tampoco se refiere al universo, ¿verdad? O al espacio. No se refiere tampoco al sol, las montañas, las plantas, los animales que hay en el mundo. Juan tiene en mente otra cosa y por eso leímos el texto de primera de Juan 2. Si se fijan, Juan define el mundo allí en términos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Juan no está pensando aquí en el planeta, en el espacio, etcétera, sino está pensando en algo que tiene que ver con los deseos pecaminosos. Y es que lo que pasa, queridos hermanos, es que desde que nosotros leemos en Génesis la historia y el relato de Adán y Eva, podemos ver que todo era perfecto, ¿verdad? En el mundo todo estaba bien. Sin embargo, cuando llega Satanás y tienta a Eva, Satanás empieza a apelar justamente a los deseos. Y vamos a verlo allí en Génesis 3. Génesis capítulo 3. A partir del versículo 4. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense cómo lo describe aquí Moisés, el autor de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, ¿verdad? Que era bueno para comer, los deseos de la carne, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Juan está tomando material de aquí de Génesis de la manera en cómo Satanás tentó a Eva, para definir lo que él entiende como el mundo. Esta manera en la que Satanás tentó a Eva y por la que cayó junto con Adán, ha sido lo que ha marcado a la creación caída después de la caída. Cuando el hombre cae, ¿verdad? Y el hombre es echado del huerto y los hombres empiezan a fructificar y multiplicarse y el mundo se empieza a llenar de personas caídas, lo que empieza a reinar en todo el mundo es esto: los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Y todos los humanos empiezan a vivir para eso, empiezan solo a pensar lo que sus cuerpos quieren, lo que ellos quieren ver, a querer recibir la gloria en lugar de dársela a Dios. Y eso comienza a generar todo un sistema, toda una manera en la que el mundo empieza a operar.
y en la cual definitivamente el diablo va rigiendo eso y todos van siendo arrastrados, como Pablo lo habla, en la corriente de este mundo, como si fuera un río, un torrente que va arrastrando a todos a la dirección de buscar la gratificación propia y buscar enaltecerse uno mismo en lugar de a Dios. Entonces, para Juan, eso es el mundo. El sistema, ¿verdad?, que ha surgido de justamente por los hombres caídos que no buscan la gloria de Dios, sino su propia gloria, liderados obviamente por Satanás. Pero dice aquí que todo el que es nacido de Dios, volviendo a nuestro pasaje 1 Juan 5, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y por qué dice esto Juan? Bueno, porque justamente el mundo es como lo describe Pablo en su carta a los Efesios, es como un río, como un torrente impetuoso que arrastra a todos. Todos los que venimos a este mundo, inmediatamente somos arrastrados a esta vida que busca la propia gloria y no la de Dios, que busca complacerse a uno mismo y no al Señor. Todos sin ninguna excepción. Y hay, por así decirlo, como un hechizo en todo el mundo, bajo el que todos están como hipnotizados, buscando estas cosas, buscando esto, ¿verdad? Que es pura mentira, pero buscándolo y viviendo y gastando todo el esfuerzo por gratificarse a uno mismo, por quererse uno elevar y tomar el lugar de Dios. Esa es la vida de todos. Todo ser humano ha hecho esto. Pero ¿cómo es que el que es nacido de Dios vence al mundo? Bueno, hace rato que hablábamos del amor, de la fe, comentamos que al confiar en Cristo, nosotros podemos gozar del amor de Dios, ¿verdad? Este amor perfecto, ¿verdad?, que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora en Cristo es nuestro. Y este Dios perfecto que como mayor bien se da a sí mismo, ¿verdad?, en sus personas, se da ahora a nosotros en Cristo de manera salvífica, de manera redentora. Y nosotros ahora en Cristo al creer podemos disfrutar del mayor bien, como lo llamaba San Agustín, del gozo soberano, ¿no? Cuando creemos en Cristo, no solo recibimos perdón de pecados, que sí es cierto, pero recibimos más. No solo recibimos libertad del pecado, que sí es cierto, pero más. No solo somos adoptados, ¿verdad?, en la familia de Dios. No solo recibimos todos esos beneficios. Lo vamos a ver más adelante, tanto en el Evangelio de Juan como en esta carta. Juan define la vida eterna misma como conocer a Dios. La justificación, el perdón de pecados, la santificación, la regeneración, etcétera. Todos los beneficios de nuestra salvación no son un fin en sí mismo, hermanos, son un medio. El verdadero regalo de la salvación, hermanos, es Dios. Dios es, hermanos, la vida eterna misma. Cristo lo dijo en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ser salvo, queridos hermanos, en última instancia no es ser perdonado, no es ser libre del pecado, no es ser regenerado, sí es todo eso, pero todo eso ¿para qué? Para conocer a Dios, para glorificarlo y para disfrutarlo. Esa es la esencia de lo que es ser salvo. Es por eso que somos unidos a Cristo, para que unido a Él podamos disfrutar del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en amor. Entonces, cuando uno es salvo, cuando uno llega por gracia de Dios a creer en Cristo, uno por primera vez logra saborear al mayor de los deleites,
uno por primera vez llega a disfrutar del mayor de los gozos, del gozo soberano que es Dios. Y cuando eso pasa, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pues la verdad es que ya no se ven tan atractivos como antes. Antes de haber disfrutado, ¿verdad?, de Dios, pensábamos que eran deleites, que el pecado era deleitoso, ¿verdad?, que era disfrutable, que era divertido. Pero cuando probamos a Dios, cuando gustamos y vemos que el Señor es bueno, de repente esos deleites, esos gozos, esos placeres ya no brillan tanto, ya no son tan atractivos, porque hemos probado algo mejor, porque nuestras almas se han llenado por primera vez con el mayor bien que es Dios. Entonces, por eso es que el creyente vence al mundo, ¿verdad? Vence al mundo porque sus deseos están satisfechos en Cristo. Como lo vimos en Colosenses hace mucho tiempo, estamos completos en Él. Y entonces, todo lo demás no brilla tanto. Ahora quiero aclarar que por el pecado que aún mora en el creyente, este cuadro que pinté no es perfecto. Es decir, ya hemos disfrutado de Dios, ya hemos visto esta victoria, pero todavía en ocasiones podemos ser tentados por estos falsos deleites y falsos placeres que el mundo pone delante. Pero a la vez hay que decir que esta victoria que la que habla el texto es real, es real. Todo creyente, como lo vimos también en Pedro, para nosotros los que creemos, Él es precioso. O sea, no es solamente, no es solamente lo que hay que hacer, ¿no? Claro que es un deber, pero en Cristo hemos encontrado nuestro deber y deleite a la vez, nuestro mayor tesoro. Y por eso es que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque por la fe es que hemos gozado de Dios y podemos disfrutar de Él, y lo demás ya no sabe igual. Bueno, vamos ahora a las aplicaciones de nuestro pasaje. Como pueden ver, hay bastante que Juan empacó en estos primeros 5 versículos. Pero yo lo que quisiera hacer para aplicar el texto a nosotros es regresar y recordar cuál es el propósito de que Juan diga todo esto. Recordemos que Juan está ayudando a los creyentes para que tengan mayor seguridad de salvación. Lo que vamos a hacer en la aplicación es que vamos a preguntarnos cómo cada una de estas verdades, de estas 5 cosas, nos dan seguridad como creyentes. Primero, ¿cómo es que considerar el objeto de nuestra fe nos da seguridad? Bueno, la verdad es que tiene todo que ver con la seguridad. Porque como lo vimos también ya en nuestra confesión de fe en su tiempo, mientras Dios nos da seguridad por 3 vías, es decir, por el Evangelio, por las evidencias de salvación y por el testimonio del Espíritu, nuestro hermano Iván nos comentaba en ese entonces que esto es como un triciclo. Un triciclo tiene 3 ruedas y para andar necesita las 3. Pero hay una rueda que es principal en las 3, que es la de enfrente. Es una rueda más grande y es la rueda que de hecho lleva o está unida al manubrio, porque es la que dirige todo. Entonces, considerar el objeto de nuestra fe no es otra cosa que considerar el Evangelio mismo, hermanos.
Entonces, ¿cómo ayuda a considerar el objeto de nuestra fe a nuestra salvación? Podemos decir que es el alma misma de nuestra seguridad. Cristo, hermanos, es la única razón por la que podemos estar seguros de ser salvos. Es la única razón. Es la razón sobre todas las razones. Y de hecho todas dependen de Él en una u otra instancia. Y quizás tú digas, pues ya hace esto, yo lo sé. Todos los creyentes ya sabemos esto, pero se nos olvida muy a menudo. Porque empezamos a andar, empezamos a vivir y de repente nuestro descanso se empieza a desviar de Cristo y empezamos a confiar más en lo que hacemos por Cristo que en Él. Más en nuestra obediencia, más en X o Y cosa. Y nuestro disfrute de Cristo y nuestra seguridad empieza a bajar. Entonces siempre es necesario, ¿verdad? Como decía Robert Murray McCheyne, por cada 10 miradas que damos a nosotros, por cada mirada que damos a nosotros, dar 10 miradas a Cristo. Siempre es necesario mantener un énfasis poderoso en Cristo y de estarlo mirando continuamente. Él es el objeto de nuestra fe y estarlo contemplando todos los días y meditando en su vida perfecta, su muerte por nosotros, su resurrección. Y así es como nuestra seguridad empieza a crecer y madurar y establecerse y cada día ser más firme. Entonces, hermanos, si hemos desviado nuestra mirada del objeto de nuestra fe, confiemos en Él nuevamente. Reposemos en Él nuevamente, en todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho, porque no tenemos nada más, porque todo lo demás son cisternas vacías que no retienen el agua, y porque Él y solo Él es la fuente de agua viva. Confiemos en Él, hermanos. Segundo, ¿cómo es que el origen de nuestra fe nos puede dar seguridad? Bueno, nosotros a veces somos tan necios que a veces hemos a veces convertido la fe, y me ha pasado, en nuestro Salvador en lugar de Cristo, nuestro Salvador. A veces nuestro énfasis llega a pasar que estamos mirando nuestra fe, ¿verdad? Y mirando qué tan fuerte es nuestra fe, lo cual no es del todo malo, es bueno examinar nuestra fe, pero a veces podemos pensar, mirar a nuestra propia fe y confiar en ella y pensar, soy un hombre de mucha fe, soy alguien que cree mucho, ¿verdad? Tengo una fe muy fuerte. Esta fe que yo he tenido, qué bárbaro, ¿verdad? Nada que ver con los demás. Yo estoy bien fuerte en mi fe. Bueno, aquí Dios nos recuerda que esa fe, fuerte o débil, no es de nosotros. No vino de nosotros, vino de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y esto claro que nos da seguridad, hermanos. Porque claro, cuando sentimos que tenemos fe y que está fuerte, es fácil tener certeza. Pero ¿qué pasa cuando confiar en Cristo es difícil? ¿Qué pasa cuando descansar en Él es complicado? Bueno, podemos recordar, ¿verdad? Que esta fe, ¿verdad? Que esta fe que tenemos nosotros, pues no es algo que es de nuestra propia virtud. No es algo que se supone que debe ser nuestro descanso en sí mismo. No es algo que nosotros hayamos conseguido. Esta fe fuerte o débil, ¿verdad? Es algo que Dios nos dio y Él nos concedió. Y saber que la tenemos aún en un estado débil nos da seguridad, porque no todas las personas tienen fe. No es de todos la fe, dice la Biblia, solamente a quienes Dios ha llamado. Entonces, si tú tienes fe en Cristo, que el origen de esa fe te recuerde,
que es de Dios y por lo tanto estás en Cristo. Ahora, ¿cómo es que el amor de la fe nos puede dar seguridad? Bueno, porque por la fe nosotros gozamos del amor que Dios tiene para con nosotros. Por la fe es que justamente nosotros disfrutamos de ese amor y tenemos unidad con los otros creyentes. Y el poder tener eso nos muestra que somos creyentes. Solo los que están unidos por fe a Cristo gozan del amor de Dios, solo ellos. Los demás gozan del amor general, del amor de la revelación general, de la gracia común. Pero el amor redentor solo es de quienes están en Cristo. Entonces, si tú por la fe has disfrutado ya del amor que Dios tiene para contigo, y si ha brotado porque Él te armó primero ese amor por Él, y ese amor por los hermanos, aunque imperfecto, pero real, eso nos fortalece y nos muestra que somos creyentes. Ahora, en cuanto al cuarto, que es la obediencia. Bueno, si yo puedo ver los mandamientos de Dios, no como lo que necesito para ser salvo, sino si yo los veo como el medio, ¿verdad?, la guía para mi vida ahora que soy salvo, si no los veo como la carga pesada, ¿verdad?, sino los veo ahora como un gran don de Dios para mí, para saber cómo vivir, para saber qué es bueno y qué es malo. Eso también nos da seguridad, porque experimentar esa gracia en la ley no lo puede hacer un inconverso. Para todos los que no son creyentes, los mandamientos de Dios son gravosos, porque operan bajo el pacto de obras y piensan todo el tiempo que su salvación depende de lo que hacen. Pero para nosotros que estamos en Cristo, sabemos que los mandamientos no son lo que nos da nuestra salvación, no son lo que nos da nuestro estado con Dios, es Cristo. Entonces, esa experiencia, experimentar la gracia en la ley, experimentar que no es gravoso obedecer en el sentido de que no es para salvación, si tú has experimentado eso te debe dar seguridad también, porque esto no lo experimentan todas las personas, solo los que creen. Quien descansa en Cristo puede ver por primera vez la ley, los mandamientos, no como enemigos, sino como amigos para su crecimiento y santificación. Y finalmente, ¿cómo es que la victoria del mundo nos da seguridad? Bueno, el hecho de ya no estar siendo arrastrados por este torrente de perdición del mundo, el hecho de ya no estar hechizado por estos deseos vanos, vacíos, cisternas rotas que no retienen agua, el hecho de haber disfrutado de las fuentes de aguas vivas, el hecho de haber disfrutado del gozo soberano y del sumo bien, de haber gustado la benignidad del Señor. Eso es algo invaluable que solo un creyente puede tener. Si tú has sido liberado de la esclavitud al mundo, si esos deseos vanos han quedado al lado y ahora has disfrutado de Dios, imperfectamente sí, pero de manera real, esa experiencia es imposible vivirla si uno no es creyente. Entonces, si ustedes se fijan, Juan otra vez está pastoreando a los creyentes por el Evangelio mismo y por las evidencias. Pero no son evidencias súper estrictas, sino evidencias que todo creyente puede ver en mayor o menor grado, que están ahí y que hemos experimentado y que no es posible vivirlas si no estás en Cristo. Entonces, si las tienes, aunque sean pequeñas, la conclusión que Juan y Dios quiere que tengamos es que somos creyentes. Oh, pero ¿qué pasa si no las tienes? ¿Qué pasa si no hay nada de amor por Dios?
No hay nada de disfrute de Dios, ni de amor por Él, ni por los hermanos. ¿Qué pasa si para ti sí es gravoso obedecer y vives tratando de ganar tu salvación? ¿Qué pasa si tu vida está plagada de los deseos de este mundo y eso es lo que dirige tu vida y nunca disfrutas de Dios? Bueno, lamentablemente, eso serían evidencias de que no hay salvación. Y quisiera entonces concluir con una aplicación para si alguien nacía aquí o si alguien ya estaba aquí y ya sabía que no era salvo. Nota nuevamente que todo esto que vimos, todo lo que hoy vimos en nuestro pasaje, todo es producto de esa verdad inicial sencilla, la fe en Cristo. Todo este deleite en su amor, ¿verdad? Todo esto de ver los mandamientos ahora no como un enemigo, todo eso fluye de haber creído en Cristo. Entonces, no te estoy diciendo que tú vayas ahora y trates de producir esto por ti mismo. No se puede producir amor por Dios de un corazón que está esclavo al pecado. No se puede producir amor por los hermanos en un corazón que está perdido, que está en tinieblas. No se puede producir el poder ver la ley de Dios como un amigo y no como algo gravoso en quien está en el pacto de obras. No se puede vencer al mundo si estás en él. No es posible. No lo intentes. Martín Lutero lo intentó y le fue muy mal. Y todos los que lo hemos intentado nos ha ido muy mal. Porque ese es el punto del Evangelio, querido amigo. El mensaje del Evangelio es que tú no puedes. No puedes. Eres culpable, eres corrupto de corazón, igual que yo y que todos. No puedes. Pero hay alguien a quien el Evangelio apunta que sí puede y sí pudo, que sí pudo vivir una vida perfecta, que sí pudo resistir todas las tentaciones, que sí pudo pagar todo nuestro infierno en la cruz, que sí pudo vencer el pecado y resucitar, y que sí pudo regresar al cielo, y que sí puede reinar para siempre, y que vive para siempre, y es Cristo. Entonces, el punto del Evangelio para ti que no puedes es ven. Ven a Cristo, que Él es el que puede, y descansa en Él. Confía en Él, arrepiéntete de lo que has hecho y descansa que Él puede. La Biblia dice que el que cree en Él no será avergonzado. Si tú descansas en Él hoy, encontrarás un reposo que no te va a fallar, un reposo de salvación que no te va a quedar mal. Encontrarás perdón de pecados para siempre, encontrarás libertad del pecado también, encontrarás un nuevo corazón, encontrarás seguridad para perseverar hasta el final, pero sobre todo encontrarás a Dios mismo, el deleite mayor, el mayor gozo, el gozo soberano, y podrás glorificarlo y disfrutar de Él para siempre. Vamos a terminar con una oración. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nosotros los creyentes podamos crecer, Señor, en esta seguridad a través de considerar estas verdades, Dios. Y pedimos que quienes no son creyentes puedan hoy confiar en Cristo y recibir gratuitamente este mensaje de salvación. Te pedimos, Señor, que tú obres, y también que si alguien no es creyente y está pensando que lo es, que esto que vimos hoy le ayude a confiar en Cristo verdaderamente por primera vez. Gracias te damos por tu palabra y todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.